¿Cómo enfrentar tiempos difíciles? Pablo le escribe una carta a su discípulo Timoteo, donde le dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y miren cómo describe Pablo los tiempos difíciles. Dice que la gente será egoísta, avara, arrogante, serán blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Pero también dice que aparentarán ser piadosos, pero que su conducta revelará quiénes son en realidad. Y yo sé que aquí todos nos gusta sacar el dedo acusador y empezar a pensar en alguien más que cumple estas características. Pero la realidad es que en lo profundo de nuestro corazón todo ser humano es como la descripción de hace un momento. Queremos parecer buenos, pero tenemos muchas de las características de la lista anterior. Por esa razón vivimos en tiempos difíciles. Son la consecuencia de nuestras propias malas decisiones y también de las malas decisiones de la gente que nos rodea. Ahora, no todos son malas noticias. Vamos a ver cómo sigue esta carta. Esta es la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo y esto es en el capítulo 3 y voy a avanzar hasta el versículo 14 que dice: pero tú, permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Primer punto importante. Pablo le va a enseñar a Timoteo cómo enfrentar estos tiempos difíciles y le dice que tiene que permanecer firme en lo que ha aprendido, porque sabe de quién lo ha aprendido. Ahora bien, ¿qué es lo que ha aprendido Timoteo? Versículo 15. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y yo me voy a detener un poquito en este versículo porque es muy importante. Primero, Timoteo había tenido la ventaja de aprender las escrituras desde que era un niño. Yo no sé cuándo tú empezaste a leer o a estudiar la Biblia, o tal vez no lo has hecho nunca. Pero hoy tal vez es el momento de empezar, para poder enfrentar los tiempos difíciles. ¿Por qué es importante esto? Porque te dan sabiduría, la que necesitas para recibir la salvación. ¿Por qué necesitas salvación? Porque tu naturaleza es hacer todo lo que dijimos anteriormente. ¿Te acuerdas de la lista anterior? Egoísta, avaro, ingrato, desobediente, todo eso. ¿Y cómo vamos a recibir esta salvación? Mediante la fe en Cristo Jesús, creyendo lo que Él hizo por ti, creyendo que Él pagó el precio de tu pecado y que todas esas cosas que habías hecho, Él las pagó con su muerte en la cruz y recibimos el perdón y entonces somos libres de toda esa carga. Pero hay algo más. La carta continúa. En el versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios nos la dio y es útil. Dios nos la dio porque necesitábamos para nuestra vida. ¿Y por qué es útil? Es útil para enseñar. Es importante que aprendamos cosas, porque no sabemos todo. El día que creamos que lo sabemos todo, estaremos en problemas. Además, es útil para reprender. Necesitamos que la palabra de Dios nos jale las orejas y nos haga entender las cosas que no están bien. Y nos enseñe las cosas que debemos cambiar, las cosas que debemos dejar. Luego dice que es útil para corregir, porque necesitamos ser transformados, dejar toda esa lista anterior en el pasado. También es útil para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir esto de instruir en justicia? La justicia es lo que, por ser todo lo anterior, nosotros nos merecíamos un castigo muy grave, castigo que Jesús lo pagó en la cruz. Y que si tú crees esto y pones toda tu fe y tu confianza en lo que Él hizo, entonces estarás a salvo. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, debemos estar dispuestos a ser transformados. No vengamos solamente a buscar una palabra que nos haga sentir bien o que nos motive. Muchas veces el proceso de transformación no es cómodo ni agradable, pero es poderoso. Y si nos mantenemos firmes, podremos enfrentar los tiempos difíciles que vendrán en los últimos días. ¿Cuándo son los últimos días? Hoy. Cada día desde que se escribió esta carta, estamos viviendo los últimos días. ¿Cómo vas a enfrentarlos? Con la palabra de Dios, el conocimiento de lo que Cristo hizo por ti, tu fe en Él y permitiendo ser transformado y manteniéndote firme. Así estarás capacitado para toda buena obra. Las buenas obras no las produces tú.
No son nuestras buenas intenciones para tener apariencia de piedad, porque en el fondo todos somos egoístas, ingratos, desobedientes, tú ya sabes todo eso. La buena obra tiene que ser fruto del conocimiento y entendimiento de la palabra y de la transformación que ha hecho en nuestras vidas. Entonces estaremos capacitados para ser testimonio de quién es Dios, no de lo buenos que somos nosotros, sino de lo bueno que fue Él cuando envió a su Hijo Jesucristo para dar su vida por ti y por mí.